con buenos recursos. Todos van con batería, todos van con violín, con trompeta, con sax, van con una orquesta completica, pero no crecen en la fe, no se fortalecen en la fe. ¿Qué pasaría? Invertimos la platica y se tienen unos shows bien montados, bien bonitos, pero no hay eficacia porque las personas no están recibiendo la palabra que transforma. De pronto recibirían mercados, de pronto recibirían beneficios sociales, pero lo espiritual no estaría. Y si solamente crecemos en lo social y se nos olvida que somos seres integrales, somos seres espirituales en una realidad biopsicosocial. Dios nos creó para que lo encontráramos a Él. Nos dio la oportunidad de vivir unos años para que pudiéramos encontrarnos con Él y acompañarlo toda la eternidad. Si no lo logramos, vivimos en vano. Porque alejados de Dios por toda la eternidad va a ser muy difícil, muy duro. Pero vivir con Él para siempre va a ser una bendición, como el momento del culto más bendecido, pero que nunca se acaba. Y todo eso se mueve gracias a la fe. Entonces, ¿qué tal tener la fe enferma? Tener la fe mal ubicada. Por eso me parece importante que pensemos en eso. ¿Qué es la fe? La definición que nos da la palabra, el concepto que nos muestra la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tan amplia que no es solamente para lo espiritual. Esta definición nos da para lo que usted necesite en donde se requiera ese ingrediente que se llama fe. Tiene dos elementos, certeza y convicción. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Si saliera en un buen noticiero de esos que tienen buena sintonía en un país o en una ciudad, hablemos de Santiago, usted va feliz a hacer mercado y oye la noticia antes de llegar al supermercado: alerta, Chile, cuidado, 2 toneladas de azúcar contaminada con cianuro fueron empacadas y puestas al servicio de la comunidad. Y me lo estoy inventando, no van a pensar que es verdad. Ya han muerto 50 personas envenenadas con cianuro por el azúcar contaminada. Yo le pregunto, ¿usted compraría azúcar? Por lo menos se demora unos mesecitos hasta que se acabe esa existencia, a ver si de pronto no mata a su familia. Y siempre dicen, era una broma, era un páselo por inocentes. También usan aquí el 28 de diciembre para eso. Entonces somos latinos. Unas bromas pesadas y páselo por inocentes. Dice, uy, yo me privé de comer azúcar. Pero es que lo que usted oyó, que había azúcar contaminada con cianuro, un veneno que ataca el sistema nervioso y deteriora y daña y mata, usted dice, no, yo no me arriesgo. Le echo azúcar al jugo, no, sin azúcar. Pinto, no, sin azúcar. El man sin azúcar. ¿Por qué? Porque no ve que me pegaron un susto. Y si era verdad, pues qué prudente que usted fue. Entonces mire que la fe es la certeza de lo que se espera. Si yo no creyera que la hermana es amable y que Dios la usó para bendecir, y pensara que esta gata tuviera otra cosa, yo no tomaba. ¿Cierto que no? ¿Qué tal que le diera, Dios mío? O tendría que orar reprendiendo, ¿cierto? Alguna vez un hermanito, un pastor en Colombia, llegó a una casa, estaba en su trabajo de evangelismo, esto para los obreros nuevos. Y la señora que le brindó un café ese día, era una señora que le había tenido mucha rabia, pero ese día le dijo, venga pastor, tómese un café. Y digo, wow, qué bendición. Pero él hizo lo que suele hacer uno, no por rutina, no por cumplir el rito, sino porque de verdad le damos gracias a Dios por los alimentos. Y entonces él tomó el pocillo por la oreja para tomarse el café. Digo, Señor, gracias por este alimento. Glorifícate, Señor.
Hizo una oración común y corriente. Y cuando él oró, el pocillo se partió como si le hubieran pasado una cuchara. Y se quedó con la manita y medio pocillo, el otro medio pocillo cayó y el café se derramó. Y esa mujer dijo, pastor, se aterró, se asustó, porque ella quería envenenarlo y por eso le ha invitado al café y lo que quería era matarlo. Pero cuando se dio cuenta que cuando él oró el pocillo se partió de esa manera, tuvo que decirle, definitivamente usted tiene algo con Dios. Yo pienso que ese pastor, un hombre joven, no ha tenido experiencias de esa naturaleza. Pero haber hecho lo que parecía rutina, el Señor, yo no veo nada, pero igual yo tengo certeza de que Dios oye la oración. Y oró, y ese día sí vio algo diferente. Pero por la certeza de que Dios escucha la oración, usted se atreve a orar y a decir lo que siente, lo que ha aprendido. Otro hermano estaba orando de una situación similar. Oró y en el momento en que él le dijo, Señor, bendice las manos que prepararon este alimento. Esta no era una bruja que quería envenenarlo, era una hermana que tenía artritis y le había hecho una comidita con mucho cariño. Y le sirvieron y le llevaron. Pero cuando él oró así, se oyó el grito en la cocina. Y ella vino, mis manos. Se le quitó la artritis. Hermano, es que cuando uno sabe que el Señor es galardonador de los que le buscan, entonces dice, pues vale la pena creerle. Ahora, si usted va a salir de aquí a repetir las palabras, bendice este alimento, glorifica al Señor, quítale cualquier veneno, mátale lo que tenga, mate esa bruja. Si lo sacan a palo de esa casa, ¿quién le manda a haber sido todo? Porque no hay que copiar la conducta de los pastores. Yo estaba viendo al hermano Benjamín dirigir. Nada, se me devolví en los años y lo vi en Santa Librada. Lo mismo. Gracias a Dios que no ha cambiado. Pero si usted trata de hacer lo mismo que él hace y como él lo hace, no le va a funcionar, porque el Señor nos dijo, imite la forma. Digo, no, mire cuál ha sido el resultado de su conducta. Imítele la fe. Porque en la forma en que él se relaciona con Dios, que el hermano Larsen se relacionó con Dios, y que el hermano Álvaro Torres se relaciona con Dios, el hermano Fernando, el hermano Reinel, el hermano Eliseo, creo que ustedes los han conocido ahí. No es mirar cómo se arrodillan a orar, cuáles palabras usan. No, es cómo ellos confían en Dios, cómo le hablan a Dios. Imite eso. Y en la forma natural en que usted se relaciona con Dios, Dios le va a dar respuestas. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay uno que si usted espera que de pronto el azúcar lo envenene, no come azúcar. Si a la entrada le dicen, hermano, tenga cuidado, porque una de las sillas tiene una pata de plastilina, se ve igual, pero una pata es de plastilina. ¿Usted se sienta confiado? Usted dice, amén, siéntese, hermanos. Y usted comienza a mover la silla, a ver si esta parece que aguanta. Y se sienta, no, esta no era. Gracias, Señor. Y todos en las mismas y no hay ninguna de plastilina. Pero es que la fe se alimenta con el oír. No solamente lo que se diga con palabras. Cuando alguien ve pasar a una mujer con un peinado raro, o un muchacho que parece llevar una cresta, y el amigote que lleva dice, uy, tan chévere. Pues dice, ¿verdad no? Y aunque el amigote no es capaz de dejarse la cresta, este sí va y se la hace. Porque con lo que vio y lo que le dijeron, alimentó su fe y ahora cree que vistiendo así es chévere. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando nosotros miramos qué ropa nos vamos a poner, estamos pensando en qué gusta a la gente? Claro. Y la hermana vio que fulana de tal, que de pronto una actriz muy reconocida en su medio, usa tal tipo de ropa, tal tipo de zapatos,
la falda hasta aquí o hasta aquí, lo que sea, y entonces, ay, tan rico verlo así. Y eso que vio le alimentó la fe y lo pone a orar con la certeza de que si yo me he visto así, me veo como ella. Hace muchos años, cuando estábamos estudiando en la universidad con mi esposa, bueno, en esa época no era mi esposa todavía, estábamos con una compañera que era mayor que nosotros, una señora, y la empleada de servicio le pidió el favor: ay, doña Eve, me compra un jabón, era Luz, que le pedía Luz. Estaba de fama en Colombia el jabón Luz. Y yo le traigo el que cuando dijo, no, que sea Luz. ¿Y por qué? Le preguntó Eve. Y entonces ella dijo, no, es que ese pone el agua calientica. ¿Usted sí cree que la marca del jabón caliente el agua? ¿Qué es lo que pasa? Ya mirando uno, claro, como en las propagandas de televisión mostraban a una supermodelo bañándose con jabón Luz y abundante espuma, ella sentía que con ese jabón se iba a ver así de linda. Pero cuando la confrontaron, no puede decir, es que me voy a ver como Amparo, no sé qué, como no. Tenía que decir algo, el agua se pone calientica, es rico. Hermano, a nosotros nos están programando con propagandas, con cosas, para ponernos a creer que hagamos las cosas que el comercio quiere. Septiembre, mes del amor y la amistad. Compre chocolatinas, compre flores, compre eso. ¿Por qué? Porque como es del mes, ¿por qué no fue en abril o en marzo? No, porque el comercio dijo que ahí toca. En Colombia tenemos temporada de madres, bueno, temporada escolar, temporada de madres, amor y amistad, y diciembre, y cada mes está programado. Y para llenar junio hay que ponerlo el mes del padre. Y la gente dice, sí, porque Julio San José hizo y se comienza a inventar razones para poder justificar por qué está creyendo eso. ¿Sabe por qué funciona así, hermanos? Porque es que Dios creó al hombre con una maquinaria para creer. Dios creó al hombre con una maquinaria para creer. Le puso un vacío tan grande. Después de la caída, el hombre se dio cuenta que separado de Dios nada puede hacer. Mientras Adán estaba cerquita, no tenía problema. Pero cuando se dio cuenta que ya no podía gozar la presencia de Dios, sino solamente oír su voz que se paseaba en el huerto, yo tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Él sabía que haber comido le hizo consciente de la desnudez, se sintió avergonzado y a esconderse de la presencia de Dios. Y eso sigue el hombre hasta hoy. Pone música a todo volumen para no pensar en su existencia. Me estoy poniendo viejo, me voy a morir, ¿qué va a ser de mí la eternidad? Ponga música. No me dejen pensar, hagan ruido. Y por eso cuando nosotros predicamos, no sé si pasa en Chile, pero en Colombia sí. Cuando predicamos la gente se queja por el ruido que hacemos. No les gusta que cantemos. Pero en cambio, hay una parranda con música bailable, con música carrilera, con música de arrabal. Y eso no molesta. Al contrario, uy, qué chévere, vecino, gracias, nos trajo fiesta gratuita. Porque esa música no nos pone a pensar en la eternidad. Pero la otra música que nosotros cantamos, ¿cómo es el Cristo que invocan tus labios? O con lo que le testificamos, yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora le dicen, cállese, que yo estoy ciego y usted gritando que usted no es ciego. No físicamente, pero sí espiritualmente. En el mundo brilla luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Por la sangre, somos ready. La cristiana no canta eso. En cambio se le canta, ya estás tejiendo la red. Eso sí, uy, cántelo, no hay problema. Porque hermano, el hombre fue hecho para creer. Dios no privó a ningún ser humano de la capacidad de creer. Y por eso los científicos han hecho las cosas que han hecho. Cuentan que Benjamin Franklin, el que inventó la bombilla eléctrica, ¿sí fue Franklin? Sí.
Tomás Alva Edison trabajó la corriente directa, Tesla la corriente alterna. ¿Cuántos experimentos hizo el que se inventó la bombilla eléctrica? Cuando llegó a los 1000, es lo que dice la crónica histórica. Le dijeron, ¿y por qué no se aburrió? Dijo, no, ¿por qué? De pronto en el siguiente sí. Y cuando hizo el 1001, ¡pum!, le funcionó. Intentó varias cosas y hasta ese experimento, ahí sí pudo perfeccionar el vacío dentro de la burbuja de cristal que le permitiera que no se incendiara el filamento. Y gracias a eso es que mire, hubo bombillas. Pero él sabía que eso se iba a lograr. Él tenía una certeza como la que usted tiene con ese. Yo creo que el bus pasa por aquí. Y se para a esperar el bus. No es que usted esté loco, es que usted está con certeza de que voy bien. Présteme la sal y le alcanzan un tarrito con un polvo blanco y usted le echa. Si le hubieran cambiado la sal por cianuro, y usted coge la sal y le echa, ¿no le ha pasado que a veces le piden el azúcar y le pusieron fue sal y dice, ay, dañé el tinto? Porque un tinto con sal no sabe igual que con azúcar. Pero le alcanzaron la sal y usted la... ¿Por qué? Porque usted creyó, tuvo certeza de que esto era sal. Igual, si le cambiaron en la cocina el carrito de la sal y la señora le echó, dañó la comida. Porque no se dio cuenta que eso era cualquier otro polvo blanco que se puede usar en la cocina y no se dio cuenta. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Aunque no lo estemos viendo, pero estamos convencidos. ¿Quién de ustedes ha visto el aire? ¿Pero qué respiramos? Aire. No hemos visto un electrón, la física no ha logrado ver un electrón, pero ¿quién niega la existencia del electrón aunque no lo haya visto? Estamos convencidos. No me tengan que hacer un corrientazo, porque hay millones de electrones y lo electrocutan y tiene una diferencia potencial muy grande y todo lo que se ve son 3 huequitos en la pared. Aquí en Chile ya son 2 ranuras. Pero a ellos le decimos, no mete esa puntillita ahí, lo mata. Y el niño nos cree y no la mete y no se deja matar. Fe, cosas naturales, cosas que pasan. ¿Qué fue lo que pasó el 12 de octubre de 1492? Por lo que en nuestros países latinoamericanos tenemos el Día de la Raza. No sé si en Chile también tienen el Día de la Raza. ¿Cuándo? ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? Uno de los marineros de la Pinta gritó, ¡tierra a la vista! Y dispararon las bombardas y la niña y la Santa María se alegraron. Se acabó el mitin contra el pobre Cristóbal. Y eso fue lo que nos contaron. Como nos dijeron, 12 de octubre de 1492, lo damos por cierto. Pero que pudiera haber sido el 15 o el 11. Porque con tantas tempestades, ¿por qué no se les corrió 1 o 2 días la fecha? O tal vez hasta semanas. Pero como eso fue lo que nos contó el profesor de historia, lo creemos. Y fue así. ¿Y cuándo fue la batalla de Carabobo? ¿Y cuándo fue la batalla de Pichincha? ¿Y quién fue José de San Martín? Creo que por aquí suena más José de San Martín que Simón Bolívar. Bernardo. Vaya pregunta en Colombia quién fue Bernardo. Igual que un niño chileno, decirle que si sabe quién fue Simón Bolívar. Simón Bolívar, sí, un personaje de la historia de América, pero así como el mío, no. Mi hermano, Dios nos hizo para creer en la historia, Dios nos hizo para creer en las cosas de la rutina, y ese mecanismo funciona. La maquinita trabaja. Por eso es que cuando la persona no conoce a Dios verdaderamente, cree cualquier religión, cualquier cosa que le presente. Y le acepta autoridad a los profetas o a los sacerdotes o a los que tengan conocimiento, al chamán, al brujo de la tribu, porque como él sí sabe manejar esas energías y sabe manejar esas ramas y esos hisopos y eso asusta, le tiene fe. Porque Dios hizo al hombre con la capacidad de creer.
El asunto es que si esa maquinaria la ponemos en el lugar equivocado, creemos cosas que son absurdas, que no sirven para nada, pero igual, creemos. Algún día que estaba con un problema respiratorio, una hermanita de la congregación en Madrid, Dinamarca, dijo: ay, hermano, porque tomes una agüita de estropado. Ustedes conocen el estropado, ¿sí? Yo pues le oí, pero ella me dio su razonamiento. Digo: hermano, es que cuando se prepara el agua de estropajo, eso quedan unos estropajitos chiquiticos en el agua, y esos van limpiando los pulmones para que se salgan esas plenas. Eso es bueno para él. Yo ni me puse a explicarle por qué, para qué le barato la confianza en el agua de estropajo. Pero yo les pregunto, hermano, ustedes que sí saben un poquito más de anatomía que mi hermana allá de la congregación, ¿el agua que nos tomamos sí pasa por los pulmones? No. Un poquito de aire con una temperatura distinta a la temperatura corporal que se vaya por la tráquea hacia los pulmones nos pone a toser. Un poquito de saliva que se nos vaya con el aire y nos pone a toser. ¿Qué tal el agua de estropajo llegando a los arreglos? Pero a ella le dijeron y ella lo creía y me lo dijo a mí. Y si yo no hubiera entendido, yo le creo y sería fanático del agua de estropajo. ¿Usted sabe por qué hay leyendas y mitos y cosas? Porque alguien quiso dar respuesta a la esposa. Yo venía para la casa y me salió la Llorona. ¿Aquí hablan de la Llorona? O la Madremonte. Y llegué que no podía ni hablar del susto. ¿Y quién era? Una mujer hermosa, pero cuando ya la fue a mirar de cerca, era una calavera. Y la gente dice: ¡ay! Y cada borrachito se arregla el problema con la esposa, me salió la Llorona. Una mujer que mató a su hijito y cada cultura toma los mitos de otro lado y los vuelve locales con las personajes de aquí. Allá tenemos el Moán en Colombia. No sé cuál será el de por aquí. Que vive en los ríos, que se alimenta de peces, que el pescador tiene que tomar el primer pez que pesque y devolverlo al río, porque este es para el Moán. Y si no, el Moán le hunde la barca, le enreda las redes y hasta que lo hace perder. Las mujeres de cabello largo son perseguidas por el Moán. Y si una mujer de cabello largo, bonita, vive cerca del río, qué peligro, porque en cualquier momento el Moán se la lleva. Y son leyendas. ¿Por qué? Porque alguien le puso un poquito de certeza, de confianza, aunque no sea verdad, y otros le creyeron, y de ahí para allá el Moán. Hay que darle las primicias, no al Señor Jesucristo, sino al Moán. Y un pescador cristiano que se presume de ser cristiano, pero como tiene la cultura pesquera, entonces él le quiere dar el primer pescado al Moán, por si acaso, ¿no? El otro que dice: un momentico, padre, ¿cómo el Señor? Repíteme lo que me dijo el predicador, que les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que hay muchas potestades diabólicas, es verdad, pero yo los pongo a caminar por encima de eso. Ah, no, listo. Adiós, Juan, que hasta ayer estuve en ti, que te creía que todo y ya no más. Y se liberó, porque vino la palabra de Dios y le permitió ver que su fe estaba mal puesta. A mí me pasó, porque yo fui muy buen católico hasta los 14 años. Comulgaba todos los días. Lo más grande que yo pude tener, de que sentía en mi vida, poder ser acólito. Y la vez que pude acolitar me sentí realizado. Claro, eso me daba oportunidad también de comerme el recorte de las hostias que se preparaban. Yo era un niño, hermanos, tendría 7, 8 añitos cuando eso. No ha conocido al Señor. Pero mi fe iba por allá. Cuando comencé a conocer el mundo, quise probar todos los cigarrillos que había, y con un grupito de compañeros nos dimos bombo el uno con el otro. Yo les alimentaba la fe, ellos me alimentaban la fe, y ahorrábamos lo del bus para fumarnos un cigarrillo americano. Y en esa época fumamos todo lo que había en el mercado.
Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que la marihuana no era famosa en ese entonces, y si no yo me hubiera enviciado. Pero es que eso era lo que íbamos orientando nuestra vida, alimentándonos la fe, guías ciegos guiando a otros ciegos. Pero cuando vino la palabra de Dios y comenzó a poner las cosas en orden, es decir, ay Dios mío, yo que estaba creyendo, yo por qué pensaba eso. Dios mío, me engañaron, estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada, de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne las intenciones del corazón y no hay nada oculto. Entonces Dios fue llegando con su palabra y comenzó a sacar lo que sobraba, a enderezar lo que estaba mal, a darle argumentos a mi fe. Y la maquinita de fe que me llevaba a creer que mis amigos eran lo máximo, que el vicio era lo máximo, que la idolatría era lo máximo, esa maquinita se comenzó a correr y a ponerse en Jesús, a ponerse en la obra de Él, en su salvación, en su promesa de usarnos, de serle útiles en sus manos. Y bueno, gracias al Señor Él replanteó mi vida. Por eso digo, hermano, ser cristiano es lo más fácil que hay. Sin Dios es imposible. Sin el Señor Jesucristo es imposible ser cristiano. Pero cuando Él está haciendo la obra, es muy sencillo. El problema es cuando usted o yo le dañamos la fe a una persona que está viniendo a la iglesia. Y como claro, a las señoras se les nota más que están de visita, porque en su manera de vestir son diferentes a las cristianas veteranas. No falta el hermanito o la hermanita que con un celo muy vivo, pero mal enfocado, dice: hey, ¿y usted viene a la iglesia así? Y a veces, ay, verdad, yo no merezco volver, y no vuelve. Se le olvida que eso es una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo. Y si es una hermana antigua que le dio por venir así, hermana, usted que es espiritual, restáurela con mansedumbre, con humildad, porque usted también está en el cuerpo y de pronto también le da por venir con otra cosa. Y que alguien, en cambio de sacarlo de la iglesia, le ayude. Pareciera que a los hombres no se nos dan esas descargaditas por ahí, porque no se nos nota tanto en la ropa. Nosotros anchamos la solapa, achicamos la corbata, anchamos la corbata, subimos las patillas, bajamos las patillas, pero no se nota que nos sacamos las cejas, que nos pintamos con rubor, que le subimos al pantalón o que le bajamos a la camisa. No, eso no se nota tanto en nosotros y pareciéramos más fieles. Pero no es raro que algún cristiano por ahí encontró una amigaza en el trabajo, una compañera de estudio, la vio tan bonita que, oye, fulana, ¿cómo está? Yo la voy a evangelizar, Señor, tú lo sabes. Me quedo a solas con ellas para evangelizarla. Y el Señor huye del peligro en el perecerás. El avisado del mal se esconde, el mal insensato pasa y recibe tal. Señor, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Y me sabe yo qué fue lo que hice. A él no se le nota la descargadita. Pero hermanos, si usted sorprende a alguno en una falta, vosotros que sois espirituales, trate de salvarlo, no de sacarlo de la iglesia ni de consumirlo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermano, la maquinita funciona. Dios la puso en el hombre para que construya ciencia, para que cocine, para que trabaje, para que haga. Por eso usted pone a su hijo a estudiar en un colegio, porque cree que ese colegio le va a servir. Usted tuviera sospecha que ahí le van a hacer daño, usted no lo matricula ahí. Usted tiene certeza de lo que espera, convicción de lo que no ve. Y va mirando y vio que bueno, me funcionó, me salió bien. Lo importante es tomar buenas decisiones. Alguien toma la maquinita de la fe, la maquinaria de la fe, que funciona de esta manera. Lo primero es comenzar con un poquitico de fe. Y cuando la persona dice, diga, tan fácil que se ganó la plata ese muchacho, le metió la mano y le sacó la quincena. No tuvo que trabajar 15 días. Fue que un minuto. Sí, claro, el riesgo y todo, pero se ve tan fácil. Si yo fuera así, pero es que no, yo tengo tiempo mucho.
Y alguien le dice, oye, ¿quieres acompañarme a hacer un trabajo? ¿Qué hay que hacer? Usted simplemente mire que no venga nadie y me avisa. Listo. En Colombia eso le llamamos campanero. Él no va a robar, él solamente... Y el otro se salió y no pasó nada. Con lo que robe, con el partimos. Es él, con el poquito de fe que le puso a que será que yo puedo ser un buen ladrón. Buen ladrón en el sentido estricto de la palabra, no que hay ladrones buenos, sino un ladrón de calidad. Excelente ladrón. ¿Quiere hacer un curso? Hay por correspondencia, hay en vivo, hay esto. Hermano, y créanme, hay academias para eso. No tienen la publicidad de otras, pero le enseñan a disparar, le enseñan a hacer, y le van formando. Y pobrecitos los niños que nacen en familias así, porque esa es la forma de vida de mi abuelo, de mi mamá, de mi prima, de mi tía, de mi papá, de todos en la casa. Y a él le toca ser campanero cuando es chiquito y después le toca hacer trabajo porque de él no desconfían. Y en mi país tristemente están usando a los niños para robar. ¿Qué será de ellos si siguen creciendo ahí y ninguno de nosotros le avisa que hay un Dios que cambia su vida? Terminará siendo un ladrón excelente. Porque puso la maquinita allá. Todo comenzó con un poquito de fe, un poquito de creer que yo puedo hacer eso. Y luego comenzó a tomar decisiones que alimentaran eso que creyó. Y enseñanzas que le alimentaran lo que ha ido creciendo. Y cuando vino a darse cuenta, llegó a ser un buen ingeniero, llegó a ser un médico, porque él creyó que podía ser un médico. Se matriculó en la escuela de medicina. Es más, cuando estaba pequeñito y estaba estudiando anatomía y la mamá le dijo, uy, mijito, qué rico, algo tan fácil que es para usted eso, ¿cómo se acuerda de los nombres? Me acuerdo. Dice, ay, va a ser médico. Ya le vendieron la idea. Y comienza a estudiar anatomía desde chiquitito y comienza a mirar que eso le gusta, que la sangre no lo molesta. Cuando viene a ingresar a la universidad, medicina. Y se presenta y pasa, y estudia y se va volviendo mejor. 15 años después de tener el título, es un supermédico, tiene una cantidad de posgrados y es un doctorazo reconocido por todo lado. ¿Por qué? Porque algún día comenzó con el proyecto en su vida de voy a ser médico. En cambio te digo, uy no, a mí la sangre me marea, a mí me da susto, yo prefiero las máquinas, las herramientas, ingeniero. Y puso un poquito de fe y luego le añadió, aprendes las tablas. Si usted quiere ser ingeniero un día, apréndase las tablas ahora que está en cuarto de primaria. Aprenda la factorización porque lo va a necesitar. Usted es un buen matemático si quiere ser ingeniero. Y yo voy a ser ingeniero algún día y voy a estudiar álgebra, voy a estudiar cálculo, voy a estudiar trigonometría y después va a la universidad y dice, porque si no va a la universidad no va a ser ingeniero. Por lo menos titulado. Yo conozco personas que no fueron a la universidad y de verdad son ingenieros mecánicos. Se han inventado unas cosas, han dado unas soluciones. En cambio, conozco otros que tienen el título y están vendiendo tortas en su carro por ahí, merengones en la calle porque no calaron como ingenieros. Él debe haber estudiado más bien pastelería o confitería o algo de eso. Pero le orientaron mal la fe cuando chiquito. Y puso el mecanismo en una cosa que no era lo suyo. Entonces note que si la persona pudiera ser profesional en esta área o en aquella, hay que ayudarlo a seleccionar para que no se vaya por un camino equivocado. Por eso es bueno cuando los padres le dicen al niño, vamos a la escuela dominical, no vayas, sino vamos. Y con el ejemplo le está mostrando que es bueno venir a hablar con Dios, que es bueno venir a ser instruido por Dios. Y cuando el niño ve al papá que está cantando, que está participando, él siente que eso es lo correcto. Pero cuando el papá, ¡cante! El niño dice, toca porque a los niños nos toca. Cuando yo llegue a grande, ya puedo empezar a aburrirme y exigirle a mis hijos que canten. Eso es lo normal. Esos son los buenos cristianos, porque son presidentes de jóvenes, son directivas de damas dorcas, son esposas de pastor o son pastores. ¿Qué problema cuando el ejemplo le daña la fe? Y el Señor dijo, mire la conducta. Me están mirando, Señor, yo soy pastor. Y tú le dices a toda tu iglesia, mire la conducta de su pastor. Ay, Dios mío, me metiste en un problema.
Ahora, o tú me ayudas a guardar mi conducta, o yo no sé qué va a pasar, porque yo solo no puedo. Y entonces Dios comienza a darle gracia al pastor. Y se va a meter a que dice, no, yo soy pastor. Un pastor no se mete a pedir de algo ahí, no. Un ejemplo sencillo, perdón si suena muy grosero, pero un pastor que está con una necesidad como cualquier otro ser humano, ay, ¿yo qué hago? Y ganas de decirle que me preste el baño, pero no puede. Cualquiera que hace, busca por allá un muro, busca por allá una pared, un árbol y descansa. ¿Me entendieron? Pero otro que dice, no, yo no puedo hacer eso, yo soy un pastor. ¿Qué pensarían los creyentes de ver a su pastor? ¿Sí me entendieron? Yo les pregunto, hermanos, al pastor se le ve mal, al creyente no, ¿cierto? No, claro. Si usted está pensando que Dios instruyó al pueblo de Israel para que fuera limpio, les digo que entre las armas de guerra manejaran una estaca, y dentro de todo lo que llevaban de armamento debían llevar entre el morral una estaca, para que cuando tuvieran una necesidad fisiológica, entonces pudieran, recuerden, estaban en el desierto, cavar en la arena, depositar sus desechos orgánicos y con la misma estaca tapar. ¿Y la estaca cómo quedó? ¿Sucia o limpia? Limpia. Pero si quiere cavar después de dejar los desechos, la estaca, ¿con qué la lava en el desierto? ¿Qué le dijo el Señor? Eso no es por higiénico, porque Jehová está en medio del campamento. Señor, entonces tú nos acompañas a entrar al baño en un terminal de transportes donde nadie nos conoce. Yo estoy en medio del campamento. Cuando usted piensa eso y dice, pues, yo acabo de entrar y esto es una porquería porque alguien muy sucio entró. Entonces, o no entro para poderlo dejar así y no tener que arreglar nada, pero si no hay más y tengo que entrar, me toca salir a buscar algo para limpiar y lavar y todo antes de entrar, porque cuando yo salga la gente va a decir, y ese disque evangélico, mire cómo debe, y no fue usted, fue el que vino antes. Pero ¿qué tiene que decir? ¿Por qué, Señor? Porque el Señor dijo, porque Jehová está en medio del campamento y no quiere ver ninguna inmundicia, para que no se aparte de detrás de ti y te proteja de tus enemigos. Es decir, que el Señor iba como retaguardia si ellos se portaban bien con la estaca. A nosotros nos toca cargar estaca, hay que llevar la panoquita, hay que desechar las cosas sucias en donde debe ser. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio del campamento y no quería que cuando pasara alguien por ahí tuviera que salir caminando mal. ¿Quién pasó por aquí? Los hebreos esos, mi pueblo sucio, gamines, groseros. No, hay que decir, oiga, mire que esto era un desierto y pasaron esos 2 millones de personas y ahora comenzó hasta a producir. ¿Quién abonó? ¿Sí me comprende? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando Israel iba a pasar, vinieron los enemigos por la espalda y les ocasionó una gran mortandad. Si el Señor había prometido ser la retaguardia de ellos, debe ser que alguno no bajó la palanca, que alguno no usó bien la estaca, que dejó alguna inmundicia. Le dijo, convénzanse que esto es en serio. Y el Señor se quitó. Y cuando, ay, Señor, nos están matando los ancianitos, los niños, los que van atrás. Bueno, yo les voy a defender. Y a Amalek vamos a tener pleito por toda la vida. Un día los voy a destruir por completo. Cuando llegó ese día, Saúl pactó más bien en cambio de destruirlos. Cuando le dijo, ven, mata a Amalek, con niños, adultos, todos. Pero como Saúl pensó, no, pero de rey a rey hay que tener unas consideraciones. Y pactó con el rey de Amalek y se trajo los animales y todo, y el profeta le dijo, ¿qué es ese balido de vaca? Ah, no, lo que pasa es que el pueblo les dijo que no, que cómo vamos a matar todos esos animalitos, los hemos traído para el sacrificio. Se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se le obedezca. ¿Y por qué le perdonó la vida a Agag?
ese rey amalecita. Es que de rey a rey, antes viene a obedecido a Jehová. ¿Qué le tocó hacer al profeta? Présteme la espada y bajarle la cabeza. Tiempo después, un tatarabisnieto de Agag, un agageo llamado Amán, le estaba diciendo al rey Asuero: hay que acabar con todos los judíos para poder matar a ese Mardoqueo. Si hubieran matado a todos los judíos, incluyendo a Esther, la reina Esther, y mueren todos los judíos, hermanos, ¿de dónde había nacido el Mesías? Pero como el otro le perdonó la vida a Agag, ahora un agageo, un descendiente de Agag, no lo mataron a ese niño, no le dejaron hacer nada, se fue desarrollando, siguen siendo enemigos. Si usted no le cree a Dios que hay que acabar con la mundanalidad en su vida y que no puede pactar ni con Amalek, ni con Agag, ni con los de Gabaonitas, que le dijeron a Josué: ay, mire, esta ropa era nueva cuando salimos de nuestra tierra, estos zapatos estaban nuevos, este pan estaba fresco. ¿Qué tuvo que decirle Josué? Pobrecitos, iban aquí, les vamos a perdonar la vida. Y cuando se dio cuenta que vivían a la vuelta de la montaña, hay que acabarlo. Le digo: quieto, usted hizo un pacto sin consultar conmigo, ahora respete ese pacto. Y la presencia de ese pueblo, de los Gabaonitas, entre el pueblo de Israel, trae una cantidad de descarriadas para Israel. Hermanos, si usted no le permite al Señor repasar su vestuario, repasar sus libros, repasar sus CDs, para decir: esto es mundano, esto es porquería, esto es sucio, esto no le agrada al Señor. Si usted no le dice: Señor, acompáñame a revisar lo que hay en mi vida para sacar lo que sobra, no entenderá por qué Él advirtió un día: mis ojos. Yo sé que no alcanzan a leer, pero los que tienen fe, aquí dice segunda llamada, quiere decir se acabó el tiempo. Entonces déjenme terminar para que podamos redondear lo que necesitamos hoy. Mire, hermano, si usted no revisa con el Señor, ayúdenme a mirar, porque yo miro con ojos de colombiano, yo miro con ojos de Bogotá. Con hermano Karim Manaldo, María, nos entendemos porque somos rolos, y con mi esposa. ¿Sí? Nos ha tocado andar por un lado y por el otro y comemos de todo lo que nos dan, pero la chamba, ¿sí? Y mi pareja dice: ¿ustedes comen chamba? Uy, qué asco, ojalá asco. Total, que si fuéramos caníbales, no rolos sino caníbales, pero ¿qué tiene malo comer carne humana? Pero si vamos no con la cultura, no con la ética que nos da la sociedad, sino con la compañía del Señor por medio de su palabra, decirle: Señor, donde haya mundanalidad, muéstramela. Porque yo me encontré un versículo que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y yo dije que quiero servirte un día. ¿Qué hago, Señor, para no irme en vara, para no crecer? Hey, me sé todos los coros, me sé los versículos, puedo predicar con entusiasmo. Pero ¿y qué si no puede ser usado por Dios? Él dice: yo no puedo usarte así porque te hago daño. Si tú oras creyendo que tu oración es poderosa y por eso sanaste al enfermo, yo te hago un daño y te vas a perder. Pero si yo logro que tú entiendas que el poderoso soy yo, que yo soy el que sana, y que si tú ores con algo, con incredulidad, porque toca orar, y que yo me glorifico y sano, tú te das cuenta que no es tu virtud sino la mía. Entonces mejor depender de Él, ¿sí? Un pastor nuestro en Zapatoca, no es, bueno, un municipio de Santander, igual no sé por qué nombre les serviría, porque no, pero allá sí me dicen hermano, no, el hermano David no estuvo allá. Ustedes lo conocieron, fue vecino de aquí, David Hernández, en Tona. Resulta que un señor con unas varices terribles, ya estaba mal, hoy día,
Y entonces, después de ir en una correría para hacer un culto, recién salido al ministerio, vino una llamada, pastor, que se ora por mi esposo. Y cuando él fue a orar y vio esas llagas, dijo, bueno, Señor, yo aquí oro porque toca orar, pero aquí no hay nada que hacer. Él me estaba pensando eso. Pero le dijo, señora, si usted cree, Dios va a hacer maravillas. Hizo lo que dice la palabra, aunque él tenía su lucha interna. Y entonces oró. Y tocó el nombre del Señor y se fue. Y ahí volver por allá. Como que cambio de vereda, cambio de los cultos, pasar por ahí. Pero igual le tocó ir como a los 15 días. Al tiempo. Y cuando llegó por ahí, él estaba esperando que le llamaran sí, pastor, usted ve que mi esposo está mal, se murió. Entonces cuando vio que había un señor por ahí, entonces le preguntó, perdone, las personas que viven aquí, no, somos nosotros, pastor. ¿Cómo así? ¿Usted no se acuerda que oró por mí? Dios me sanó. Ahora estoy bien. ¿Usted cree que el hermano David sale diciendo, wow, super pastor? Yo oro y las cosas pasan porque mi fe mueve montañas? Él entendió que es ese Dios poderoso que si le creemos un poquito, Él nos da más. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Terminará creyendo lo que le parezca. Usted adaptará un evangelio a su gusto. Por eso en el mundo hay tantos maestros llevando a gente de acuerdo con sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere que le predique? Yo le predico. Usted me paga y yo le predico. No, que me diga que usar esto no es pecado. Listo, eso no es pecado. Hay un versículo que dice que eso no es pecado. ¿Qué más quiere? Y como le van dando plata, y tan rico allí, eso es así, se llena. Yo síganme en carrazos, dan unas super ofrendas y el templo se pone hermoso. Pero toda esa gente está alimentando una tranquilidad, mitigando la voz de su conciencia. Y cuando venga el justo juicio de Dios, que según verdad y conforme al evangelio, van a decir, pero ¿por qué? Si yo nunca os conocí. Pero si usted le dice, Señor, yo no quiero estar en ese paquete, yo prefiero que tú me digas, ven, buen siervo y fiel. Ha sido fiel sobre mucho que conviene. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quisiera hacer una invitación para terminar. No se han reído porque yo pienso que el evangelio no debe ser aburrido. Yo lo creo así y he disfrutado la vida cristiana. No quiere decir que nunca haya llorado, claro que sí. Y es más, no he sido perfecto, debo decirlo con toda honestidad. De aquí de todos nosotros, de pronto el que más embarrada le ha hecho al Señor he sido yo. Pero como Él es fiel y es amplio en perdonar, Él conoce mi corazón y sabe que la he embarrado, y Él sabe que no ha sido mi intención, que no es que yo lo he querido, pero Señor, es que encuentro que en mí está el querer, pero no el hacerlo. ¿Yo qué hago, Señor? Ayúdame. Y me ha tenido misericordia, me ha tenido misericordia. Yo quisiera invitar a algún joven que en el transcurso de esta convención haya sentido que Dios le estaba diciendo, es contigo. Sí. Dios nos va a mostrar otros señuelos. A veces lo empuja para que se mueva y pase al altar, pero a veces lo empuja porque Él quiere que sea una decisión personal. Yo fui sincero allá y por eso Él me ayudó para ayudar mi incredulidad. Yo no creo, yo no merezco, yo no soy el más apropiado. Y claro, miraba a uno, hermano Benjamín por aquí, el hermano, otros por acá, y dice, no, cualquiera de ellos. Luis Becerra, tantos buenos muchachos. Yo no, Señor, yo no soy digno de eso. Pero aquí no es por nuestra debilidad, sino por la de Él. Nos tuvo por fieles, ¿cierto que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio? ¿O quién de nosotros puede decir, yo era fiel? Los locos quedaron cabeza y solo por tu gracia, Señor. Pero no se preocupe que aunque usted no sea un cristiano perfecto, Dios puede comenzar un proceso de perfeccionamiento. Pero si usted es capaz de creerle un poquito,
Y usted dice, yo voy a seguir estudiando porque quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, y sea el mejor. Qué rico que tenga que renunciar a un súper trabajo para dejarse servir al Señor. ¿Y por qué nos llama desempleados? Pero Señor, yo quiero que a partir de hoy tú comiences ese proceso, porque en el fondo de mi corazón has puesto un fuego que según he oído no se va a apagar. Y si tú me requieres para ser un ministro del Evangelio, cuenta conmigo. No soy el mejor, pero quiero poner mi vida en tus manos. A las jovencitas que tengo que decirle cuando sea más difícil, porque a usted le toca esperar que un hebreo se case con usted. Eso era para Israel. Una mujer que quería meterse al pueblo de Israel tenía que esperar que un israelita se casara con ella. Acuérdese de Ruth la moabita. Pues se le metió a la cama a vos, y él, en cambio de abusar de ella, se casó con ella y la volvió una hebrea. Para usted ser esposa del pastor tiene que ser, o que a su esposo el Señor lo llame, o que un pastor ponga los ojos en usted. Pero Dios es capaz de moverlo. Y no porque sea la mejor, porque las esposas de los pastores no eran las mejores. Pero Dios las tuvo por fieles y no las dio como ayuda de todo. Total, que si usted ha tenido por allá un llamadito que Dios le ha hecho, yo le invito, venga a hacer altar y hable con sinceridad al Señor. Yo reconozco que tengo esto y esto y esto que está mal, y yo no quiero seguir así. Si usted no recibe el Espíritu Santo, véngase. Que si hay algo fácil para Dios es llenar con el Espíritu Santo. Para la iglesia es imposible, para usted es imposible, pero para Dios es muy fácil. Si usted no es bautizado, véngase. Deje de vivir en el mundo que no hay buena recompensa. Dígale, Señor, quiero entregarte mi vida hoy. Quiero comenzar a vivir para ti. Ayúdame, transfórmame. Que algún día yo pueda cantar todas esas cosas bonitas que ellos estaban cantando. Que pueda decir que te amo. Que pueda decir que no hay otro nombre como el tuyo, que tú eres único. Venga, llame con Dios. Haga de estos minuticos un encuentro íntimo con Él. Es verdad, el hambre no puede estar acosando, pero hay un Dios que hace maravillas. Hermano, reciba el Espíritu Santo y hable lenguas como el Espíritu Santo lo debe que hable. Abra sus labios y adore al Señor con libertad, no se quede callado. Si usted le dijo, Señor, pongo mi vida en tus manos, perfeccióname, cámbiame, transfórmame. Si quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Señor, rompe mi vida, quita la forma que tengo y moldeame como tú quieras.
presencia, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
gracias por hablar a nuestro corazón respecto a la fe. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos, agradeciendo profundamente, Señor Jesús, por la palabra que has traído a nuestro corazón, fundamentando, afirmando, robusteciendo, Señor Jesucristo, nuestras vidas, y poder levantar nuestras manos, Señor, para exaltarte y glorificarte. Hermano, levanta tus manos y demos gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por la vida. Dios ha dado mi vida. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Qué bueno tenerlo a Él. Yo quiero terminar solo con el coro. Bueno es Dios.